Estás escuchando Un Café con las Brujas. El podcast de hoy de Un Café con las Brujas está dedicado al arte del tarot. Hablaremos porque muchos de vosotros me preguntáis cómo se aprende tarot, los cursos de tarot, qué es el tarot, cómo funciona el tarot, si todo el mundo realmente puede aprender el tarot, si hay algún truco para comenzar o algún truco para leer el tarot. Así que voy a intentar daros en el podcast de hoy respuesta a todas esas preguntas desde mi perspectiva. No es una verdad absoluta porque no creo en las verdades absolutas, sino mi perspectiva, cómo vivo yo el tarot. ¿Qué es lo que yo considero el arte del tarot por mis años de experiencia con el tarot como bruja y además con otras mancias como la bola de cristal y la astragalomancia? Para hablar del tarot voy a comenzar hablando por la parte más evidente del tarot. El tarot es un juego de naipes compuesto por 78 cartas que son 22 arcanos y 56 cartas de los palos, que serían muy similares a los de cualquier baraja. Y lo que hacemos con el tarot es que esas imágenes, esos símbolos que están implícitos en las cartas del tarot, nos conectan con mensajes del universo que necesita recibir la persona. Desde esta perspectiva podemos decir que el tarot es una llave que nos ayuda a conectar, a abrir, podemos decir a desencriptar esos mensajes que están ahí en el universo para transmitírselos a la persona a través de las imágenes, los símbolos y los números. Y ese es el inicio para todos los que comenzáis a aprender tarot o lo más básico del tarot. Interpretar el significado de lo que está en la carta, de lo más evidente. Digamos que es un significado básico. Pero a mí con el tarot y lo que intento transmitir a los alumnos y a lo que intento llevar a los alumnos es que el tarot realmente es una llave, pero una llave que no abre únicamente un significado, sino un mensaje encriptado. Porque para mí, cada símbolo, cada número, cada carta del tarot es un cómputo de información. No es únicamente un significado, sino un cómputo de información. Voy a explicar lo que para mí es un cómputo de información, para que os hagáis a la idea. Voy a daros una imagen. Para mí, cualquier carta del tarot o cualquier símbolo de las cartas del tarot es como un cubo de Rubik inmenso del universo y en constante movimiento. Son diferentes informaciones interactuando en diferentes posiciones interrelacionadas que están al lado, no están al lado, en diferentes posiciones. Eso es para mí cualquier símbolo, cualquier número, y eso es lo bonito del tarot. Y eso es lo que para mí y lo que yo considero un arte. El acceder con el tarot como llave, no ya lo más evidente que está en la carta, sino a través de la carta conseguir esa llave que desencripte ese cómputo informativo, que coja la parte exacta y necesaria para la persona de ese cubo de Rubik que hay almacenado en el universo. Y de esta forma, cada vez que interpretamos o damos un significado a una carta en una lectura, lo que estamos haciendo es coger una parcialidad, una composición, unas informaciones determinadas de todo ese cubo de Rubik que supone el significado de cualquier símbolo, de cualquier número, de cualquier carta del tarot, y que desde mi perspectiva, como humanos que somos, es imposible acceder al conocimiento y creo que ni tan siquiera a concebir todo el cúmulo informativo y las combinaciones de energías y de informaciones, por lo tanto de vibraciones, que hay almacenadas en el mismo.
cada vez que damos un significado, cada vez que hacemos una interpretación de una carta del tarot, estamos desencriptando un pequeño apartadito de ese gran cubo de Rubik que es el símbolo en sí, que almacena toda la información que puede contener cualquier símbolo. Para mí, como digo, desde mi perspectiva, cada análisis es el acceso a esa pequeña porción, a un fractal, es que mi milimésima parte. Y eso es donde el tarot para mí se convierte en arte. Cuando tenemos esa capacidad y vamos desarrollando esa capacidad de más allá de aprendernos los significados de las cartas del tarot, poder conectar, poder abrir, poder desvelar una pequeñita parte de todo lo que esa carta en sí significa. Cuando trabajamos el tarot como esa llave que desencripta, ¿no? Que nos da acceso a ese gran cubo de Rubik, que es cualquier símbolo, cualquier número, cualquier carta del tarot. Yo lo que digo es que es cuando creamos nuestro propio lenguaje, nuestro propio, digamos, diálogo en nuestro propio lenguaje con nuestro tarot, el que nos permite hacer esas conexiones con esas informaciones del universo. Y lo llamo lenguaje para todos los que preguntáis si todo el mundo realmente puede aprender tarot. Y teniendo en cuenta que para mí esa llave es un lenguaje y es un lenguaje propio, creo que efectivamente todos tenemos la capacidad de expresarnos en diferentes lenguas. Puede ser lenguaje hablado, puede ser lenguaje de signos, puede ser un lenguaje más de imágenes. Es inherente al ser el comunicarse, el expresarse y de los humanos las diferentes lenguas. Por eso considero que efectivamente sí, todo el mundo puede aprender a leer el tarot. Nuestra capacidad de conectar con cubos de Rubik más amplios, menos amplios, con diferentes apartados, con menos apartados, o aprender a leer simplemente la información más básica, la información más general, eso dependerá de nuestra capacidad, de nuestro momento y de nuestra necesidad. Hay muchas facetas que interactúan ahí. Desde esta perspectiva también, si vemos el tarot como una llave, ¿no? Como esa llave, como digamos esa clave que te da acceso a poder descifrar esos mensajes de ese cubo de Rubik, para mí no tiene tampoco mucho sentido la diferenciación, incluso la oposición que se está haciendo ahora entre el tarot adivinatorio o predictivo y el tarot evolutivo. ¿Por qué? Porque cuando tú accedes a ese gran cubo de Rubik, que es información del universo interactuando entre ella, realmente vas a acceder a lo que la persona necesita. Habrá veces que la persona necesite una vertiente más evolutiva y habrá gente que la persona en la lectura, en ese momento concreto, en ese tema concreto o en esa pregunta concreta, puede necesitar una lectura más predictiva o adivinatoria. Quiero decir, no considero tarot predictivo y tarot adivinatorio opuestas, ni considero tan siquiera que sean complementarias, sino que son diferentes facetas, diferentes vertientes de esa información a la que podemos acceder a través del tarot. Y muchos de los que leéis tarot o habéis empezado con el tarot, os estáis planteando comenzar con el tarot, estaréis preguntándoos, pero Úrsula, si la información de cualquier símbolo es como un cubo de Rubik enorme en el universo en constante movimiento, es imposible saber todos los significados o aprenderse los significados.
efectivamente, comenzamos aprendiendo unos significados más básicos, pero lo bonito, lo que realmente para mí es el arte, es cuando en cada lectura hay cartas que hacen de llave a ese cómputo informativo del universo. Eso es para mí lo que es el arte del tarot. Quiero decir, y como ya he dicho, creo que como seres humanos no tenemos acceso a todo lo que la información que alberga cada imagen del tarot en sí significa. Creo que vamos teniendo acceso a diferentes parcialidades y desde ahí creo que no se pueden juzgar las lecturas que hacen otros tarotistas porque no sabes a qué nivel informativo está haciéndolo o a qué, digamos, información está teniendo acceso. Y eso es lo bonito también porque vamos a plantearnos una cosa. Si el tarot o las cartas del tarot tuviesen 1, 2, 3, 100 o 1000 significados establecidos e inamovibles y sus combinaciones tuviesen X significados siempre, es decir, si todo fuese tan organizado y tan limitado, ¿qué sentido tendría que existiésemos los tarotistas? Estaría ya hecho el algoritmo, la máquina, la computación que hiciese esas combinaciones y nos diese la respuesta. Y sin embargo, no es así y una máquina nunca podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque como yo os decía, esa llave para mí es un lenguaje personal que se crea entre el tarot y nosotros. Desde ahí es donde vamos a tener acceso a esa información ilimitada a la que nosotros vamos a tener acceso de forma parcial y limitada. Pero es entendiendo que no es solo lo evidente, que nunca va a ser un significado 2, 3, 1000 o 100 cada carta, sino que las posibilidades e interpretaciones de cada carta puedan ser infinitas. Y desde esta perspectiva también podéis entender que para mí son viables diferentes tipos y estructuras del tarot. Y uno de ellos que es diferente y del que ya me habéis oído hablar más veces es el tarot de Mantegna. Pero igualmente yo a la hora de crear mis arcanos he querido plasmar toda esta diversidad y lo que para mí realmente supone el tarot. Y yo esa conexión con esos cubos de Rubik, con esa información, la hago muy fácilmente a través de la naturaleza. Por eso mi tarot está hecho a través de imágenes de la naturaleza, porque lo que realmente a mí se me da con más facilidad a la hora de establecer esa conexión, y he preferido salir de la antropomorfia tradicional del tarot. Pero por otra parte también, porque para mí el tarot, además de una herramienta de trabajo, creo que de forma constante para los tarotistas es importante que sea una herramienta de búsqueda personal constante, de no conformarnos con los significados que hemos aprendido, de ir más allá, de buscarnos a nosotros mismos, de saber que nosotros mismos somos la clave para encontrar esa llave que abre la información del universo. Y desde esta perspectiva, por eso también he utilizado la naturaleza, porque os voy a leer la información de la Real Academia Española de la Lengua, lo que dice que es naturaleza. Naturaleza dice: es el principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Acordaros lo que he dicho: si los significados estuviesen ya establecidos y solo pudieran ser esos, y da igual si fuesen 100, 1000, 1 o 15, habría un algoritmo
que haría las lecturas del tarot, pero eso no es viable. ¿Por qué? Porque depende plenamente de nosotros crear nuestro propio lenguaje, nuestro propio diálogo con el mazo del tarot para realmente abrir y desencriptar el cómputo informativo que guarda cada carta del tarot. Para los que queréis información de los cursos, os voy a dejar enlaces, lo voy a poner todo en la web, de los próximos cursos que voy a hacer, de tarot, de los arcanos. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, sabéis que es bien recibida. Temas que queréis que abordemos, os dejo también mis redes sociales. Gracias a todos por acompañarme, seguiré hablando más sobre el arte del tarot. Gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.